Bueno, la parte que sigue es ya el front. Mire que ya tenemos toda la estructura, es decir, ya tenemos todo el get all, tenemos todos los métodos necesarios y tenemos nuestra vista de index. Entonces lo que sigue es lo interesante. ¿Qué es lo interesante? Vamos a empezar a crear código de front, es decir, vamos a ejecutar y ahora sí vamos a empezar a visualizar y a probar que todo lo que hicimos nosotros esté funcionando realmente. Entonces vamos a correr. La ventaja es que ya para modificar el HTML y modificar pues la parte del código no necesitamos detener más el proyecto. Ya trabajando en el código ya simplemente es guardar cambios y eso el hot reloj queda listo. Listo, ya subió y ya vimos un error. Dice categorías. A veces a mí me suele pasar que no sé, proceso demasiado rápido mis pensamientos y no escribo igual de rápido. Me toca tener mucha más paciencia. Listo, entonces acá en el layout es donde tenemos nuestro menú, ¿cierto? Entonces categoría, consulta la acción de índices y es categorías, ahí está, categorías. Y guardamos y aquí aprovechamos para verificar si está funcionando el hot reloj. Como vemos, no está funcionando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y por qué no lo veo? Hay que cerrarlo por alguna manera. No, espérate. A verlo acá. Se vol- Pero lo que pasa ahorita no estaba. Ahorita no estaba, ¿cierto? No. Bueno, entonces activemos el hot reloj. Le damos hot reloj. Me están asustando. Ahora sí. Vamos a probar. Categorías B2. B2. Guardamos cambios. Y miramos. Sí, ahora sí. Ahora sí está funcionando eso. Eso, entonces ustedes activan el hot reloj para que no tengan que llegar y recargar la página para visualizar los cambios, sino que automáticamente cuando guarden cambios, pues cuando guarden, ya no había guardado cambios, automáticamente se recarga o le refresca sus cambios. Entonces vamos a categorías. Como nosotros vimos en el proyecto anterior, acá tenemos category y dice hola mundo. Entonces vamos a nuestra vista. Esta vista, acá nos vamos a centrar pues en trabajar hoy en esto. Por lo menos en ver la información. Como nosotros vimos en el proyecto anterior, estábamos utilizando una tabla, un framework, y no una tabla HTML básica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la vuelta con eso? Pues entonces, yo abro, se llama abrir una ventana incógnita con esto. Listo, no, entonces yo llego y la tabla se llama, ahí está, datatable.net. Ustedes escriban data table, data table, listo, data table. Y la primera que le aparece es esta. Acá ya está muy fácil con toda la documentación y con todo lo que necesitan. Mire que acá está, le aparece el ejemplo de cómo es con el filtro. Ustedes ya ven la documentación y si ustedes quieren expandir, mirar, visualizar, mire que eso incluso permite expandir. O sea, la verdad es muy compleja. Acá en los ejemplos ven qué es lo que quieren ustedes. Listo. Yo les voy a decir, hay dos formas de utilizar un data table. La primera forma es teniendo todo el código fuente en el proyecto. Listo. Una cosa es que ustedes llegan, descargan el código fuente, es decir, ustedes llegan, navegan hacia esto. Vamos a ver qué tiene Starting Guide. Acá está el link. Ustedes llegan y navegan hacia este link y usted nota eso es puro código CSS comprimido. Mire que copié directamente el código. Eso es puro, bueno, este no está comprimido, pero es puro código CSS. Pero entonces, ese es puro código CSS, pero no necesita las bases en HTML. No. Y acá tenemos sí, y acá tenemos el código de JavaScript que hace la funcionalidad de filtro. Que entonces, recordemos que el link, el código CSS se pega. Eso lo vamos a pegar nosotros. Bueno, vamos a copiar todo esto completo. ¿Cierto? El CN.
La otra es descargarlo. Mire que acá dice la otra opción descargándolo y lo pegamos en Data Tables. Yo a mí, pues para agilizar el proceso, lo vamos a tener así. Mientras tengamos internet nos va a funcionar. Entonces nos vamos a nuestro layout y recordemos que los estilos van en el head y los script, mire que vamos script van en el body, al final del body. Listo, aquí ya tenemos una de las funcionalidades básicas necesarias. ¿Sí o qué? Y podríamos simplemente ya empezar a utilizar nuestro código HTML. Entonces vamos a empezar a tirar puro código HTML. Venga, yo me paso este proyectico para acá y empezamos a revisar. ¿Dónde estás, amigo mío? Bueno, recordemos, si ustedes ya vieron la clase de Bootstrap, nosotros vamos a empezar a crearnos un row de una div. Casi siempre en este lado de acá es div, pero se siente bastante pesado. Ahora sí, div, y tiene una clase que se llama row. Recuerden que la clase row es para indicarle, hey, tú vas a utilizar toda esta línea, ¿sí o no? Y la vamos a llamar lista. Bueno, no lista, sí, vamos a crearle un div, otro div, que es un contenedor, ¿cierto? Le vamos a decir, hey, tú vas a tener una clase que se llama call, es decir, de las columnas, de las 12 columnas que tiene un row, vas a utilizar la mitad. Es call md6. Ok. Entonces, si nosotros vimos la clase anterior no, vimos los links que les pasé, ya debemos de saber un poco de Bootstrap, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar el call md6. Lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a usar la mitad de las 12 columnas. Y acá vamos a utilizar un h1, por ejemplo. Un h1 se utiliza para títulos. Es decir, ya debemos de saber como las etiquetas básicas de HTML también. Y vamos a decirle lista de categorías. Listas de categorías. Categorías. Listo, si guardamos cambios y vamos a nuestra... Acá mira que ya me muestra lista de categorías. Listo. Ahora, ¿qué necesito yo también? Yo quiero que haya un botón. Entonces, tengo el resto de espacio. Yo voy a decir porque dentro de un row tengo el resto de espacio. ¿Cuánto espacio me queda? Me quedan otros 6, ¿no? Porque un row, recordemos que utiliza 12. ¿Y cómo le digo que coja la otra 6? Pues le digo call md6. Y ya completamos el resto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Un botón. Recordemos que para crear un botón es con la opción de buttons, la etiqueta buttons. Eso ya son etiquetas de HTML. Les voy a decir, hey, este botón es de tipo, pues eso puede tener varios tipos, vamos a ver, tipo reset, submit, en este caso, tipo buttons. Y vamos a decirle una clase de ¿qué? De Bootstrap. Y la clase de Bootstrap es btn success, o bueno, pongámosle primary para que, o out primary, para que se vea bien bacancito. Y le vamos a colocar nueva categoría. Categoría. Y si guardamos, acá notamos algo. Mire que el botón me lo creó, pero me lo creó abajito. Listo, si amplío, ahí sí. Porque lo que pasa es que cuando las ventanas se reducen, se llama el responsive de la pantalla, empieza a mirar y entonces ese de 12 pasa a 2. De 6 cada uno pasa a 12 cada uno. Mientras esté amplio se ve bien. Y si le damos a inspeccionar, notamos que acá ocurre una cosa bien interesante. El Bootstrap lo que le hizo fue que se pone azulito cuando... Sí, eso sí. Mire este espacio. ¿Se está notando? Mire que ocupa 6. Pero mire que este botón también, pero está al inicio. Y a mí me interesa que esté al final. Porque no me sirve, no sé, se me parece como feo ese botón ahí.
Y yo le tengo el outlet. El outlet es lo que hace que sea así. Si le quito el outlet y le dejo primary y guardemos, se queda azulito normal, mire. ¿Cierto? Yo que quiero que este botón esté acá. Eso ya es una clase de, de Bootstrap también que se llama float. Es decir, que vuelve flotante y córramelo al final o empújelo hacia el final. Y si me recargamos, ya, arte de magia. Mire que es muy fácil. Ya tengo mis dos botones. Cada uno está en su rincón. Este por default está al inicio y este por default está al final porque le puse que se corriera hacia el final. Eh, Listo, ya tengo mis dos botones iniciales, ¿no? ¿Qué me hace falta? Crear mi tabla. ¿Cierto? Me hace falta crear la tabla. ¿Cómo es una tabla HTML? Vamos a consultar. Vamos a consultar HTML. Tabla, ¿no? Tabla HTML. Y no sé, vamos a mirar si acá me lo ofrece. Una tabla HTML. Esta sí, pero tiene muchos datos. No, eso no me sirve. No. ¿Cómo crear? Pues yo sí sé, solamente que quiero como mostrarles a ustedes. Vamos a colocarle tabla HTML Bootstrap. Listo, cerramos toda esta vaina. Y ahora más Bootstrap. Listo. Mire que acá tenemos el código. Este ejemplo que tenemos acá es el que nosotros vamos a hacer. Vamos a copiar. Esa es la ventaja de Bootstrap. Ya vamos a mirar la documentación. La podemos tener negra, la podemos tener con el título así. De hecho, vamos a hacerla así para que se vea bien bacancito. Copio. Mire que yo copio este código. Y si vengo acá, ¿qué voy a hacer ahorita? Otro row. Dit para indicarle, hey, ya finaliza allá arriba. Eso ya dejémoslo así quietico. Vamos a decirle row. Y aquí en ese row vamos a decir, hey, la tabla que voy a crear. Tiene una clase que se llama call md12. md es mediano, middleware. Y ahí pego todo el código. Disable reloj. Ok. Resulta que como el arroba se utiliza es un código reservado para C#. Entonces me deja pegar el arroba. Entonces toca reemplazar. Pero se puede dejar, por ejemplo, el fat y... Todo lo demás sí, solamente es quitar el arroba. Ya. Listo, guardemos cambios. ¿Y el error que sigue No debería seguir saliendo error. Bueno, acá tenemos como dos tablas. Pegué dos, miramos. Leí. Sí. Vamos a eliminar eso. Listo. Ey, yo no había seleccionado una negra. Sí. Table dark. No, la de abajo, la 1. Esta. Voy a copiar, vea, el puerto más para el dark, para el negro. Entonces por eso si eran dos. Me copio esto. De que son las mismas, solo que hay una negra y una... Sí, hay una negra y una torta. Sí, acá hay dos tablas, sí. Listo, entonces acá. Pero sí está con el tema dark. Bueno, pronto la versión, pero igual. Ya tengo mi tabla. ¿Sí o no? ¿Y yo qué necesito mostrar? Necesito mostrar nada más la categoría y unas acciones. Las acciones como para ponerle el botoncito de actualizar y eliminar, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a editar. Este numeral realmente no lo necesito, ¿cierto? No vamos a dejarlo así. Vamos a poner acá categoría. Dios.
y acciones. Y ese tampoco lo necesito. Entonces, como estoy eliminando, tengo dos registros. Y acá KR, TA significa la columna, los títulos de la tabla. Es esto. Y esto de acá es el contenido. Entonces, el TRTD es el contenido del TH. El TD. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Hey, yo tengo dos resultados apenas, porque tengo dos, ¿no? Entonces, borro dos. Y el scope. Y borro dos. Ya dejemos eso así. Para que les cueste para que me aparezca como título. Negrito. Mire que ya me aparece. Listo, ya tendría una tabla. ¿Qué sería? Pasar los datos míos, los datos que yo tengo del servicio que creamos a esta tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Primero, pues, organizamos bien el código. Y lo segundo es que vamos a empezar a usar código JavaScript. Realmente el código JavaScript es muy sencillo, es muy fácil porque hereda de C++. Al heredar de C++, entonces tiene funcionalidades muy parecidas a las de C#. Lo primero es una robot section, que es lo que a indicarle, vamos a hacer una sección y esa sección se va a llamar scripts. Debe llamarse así, scripts. Abrimos y cerramos. El JavaScript solo se utiliza para trabajar En front y también hay uno especializado en backend. Listo. Entonces, y acá dentro de este script yo le voy a decir, hey, ábreme una sección que se llama scripts. Es decir, scripts, ahora sí. Esto, es decir, dentro de esta sección de scripts ya yo puedo. Nótese que en el layout yo tengo como el HRC de script, ¿no? Mira que el script es igual a HRC. Y ya yo acá ya yo tengo este script. Le voy a decir, esto es un tipo, pues para indicarle que son tipos de qué, de texto de JavaScript. Y ya. Listo, lo primero que yo voy a hacer, cuando yo abro un script, ya esto ya, de pronto esto ya es muy nuevo, se abre algo que se llama document. Es lo primero que se ejecuta cuando se abre el script, cuando ejecuta el script. Se llama document ready y esto recibe una función. ¿Qué es una función? Es un método prácticamente, pero es una función que se auto ejecuta. Y aquí. Listo. Esto document ready es lo único. Para probar que funciona, acá vamos a escribir un consola. Mire que nosotros anteriormente escribimos consola readline, ¿se acuerdan? Ahorita es consola lot. Y vamos a decir hola mundo. Hola mundo. pero ese JavaScript funciona de esa forma porque estamos parados en un HTML. Así, esto funciona donde sea. Si usted tiene el HTML normalito, lo que sea, funciona. Listo, esto es o sea, sí le va a funcionar. Mire, vea, me ejecuto mi hola mundo en la consola. Por eso es que ya vamos a trabajar mucho con este depurador al ladito. Acá es donde nosotros vamos a estar viendo el hola mundo. Es lo primero que se ejecuta. Entonces, teniendo esto claro, esta primera parte, nosotros necesitamos una función. Y aquí vamos a utilizar algo que se llama function, que se llama get all category, o no, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Es una función. Mira que eso es lo mismo que un método, prácticamente. La diferencia es que en JavaScript, en C# los métodos y las clases van con Pascal Case. ¿Cómo así que con Pascal Case? Van con la primera mayúscula y cada palabra también va en mayúscula. En JavaScript va con Camel Case, la primera minúscula y el resto mayúscula. ¿Sí están notando? Al igual que como se pasan los parámetros en C#, parámetros iban con Camel Case. Listo, entonces, este método, eso es un igualito método. Acá puedo recibir parámetros, ejecutar el código. ¿Y ese JavaScript recibe algo de lo que hicimos anteriormente o aquí es nuevo?
Pues acá vamos a llamar lo que hicimos anteriormente. Esa es la idea, unir las cosas, unir, ¿qué es lo que nos permite la conexión de nuestro controlador con este foroncito que tenemos acá? Simplemente el JavaScript, ¿cierto? Eso es lo que nos le da vida a todo lo que nosotros estamos haciendo. Aquí vamos a usar algo que se llama alias, ¿cierto? El alias es muy simple. El alias se escribe el símbolo de pesos, punto, escribimos alias. Abrimos paréntesis y abrimos corchetes. Listo. Y si empezamos a llenar toda la información. Hicimos URL. La URL indica, hey, ya no es igual, sino que en JavaScript se utiliza dos puntos cuando estamos dentro de una función. Listo, dos puntos. Ya cuando estamos asignando, si es así. Hey, ¿cuál es la URL? Pues la URL es en donde se encuentra el servicio que vamos a consumir. Si miramos, está dentro de categorías y se llamaría getAll, ¿sí o qué? Pero bueno, sigamos llenando. Ahorita lo reemplazamos. Hey, ¿qué método? Se llama el método. El método que yo estoy utilizando es un get. ¿Sí o no? Esto es un HTTP get. Es un get o no. Listo. Hey, ¿qué tipo de data retorna eso? Como estamos retornando un OK, entonces ese tipo de data es un JSON. Eso me retorna un JSON. Listo, ahora ¿qué pasa? Un success. Hey, ¿qué pasa si retorna bien? Pues entonces si retorna bien, creemos una función, ¿cierto? Que se llama result. Vamos a ponerle result. Result. Y acá le ponemos un pequeño consola. Consola.log. Escribimos resultado. Abrimos paréntesis, coma, result. El tema es que con JavaScript todavía no autocompleta bien. Hey, ¿qué pasa si hay un error? Es decir, si no funciona bien, entonces vamos a crear otra función que se retorne el error. Es una función y le vamos a decir, eso tiene un montón de error, ¿cierto? Y le vamos a decir consola punto error. Si hay un error, pues que me pinte el error, ¿no? Si hay una función, todo eso que me lo convierta a error y me lo pasa acá. Ahora, yo no necesito colocar la URL cuando estamos viendo el tema de las rutas. No necesito colocar directamente la URL acá de, por ejemplo, si voy a copiar toda esa URL y le pongo el getAll, digamos el getAll, eso se auto ejecuta. Bueno, tal vez por no ser API, no solamente ejecuta desde MVC, solamente interno, ¿cierto? Listo. Acá vamos a hacer algo bien interesante. No necesito yo copiar y pegar toda esta ruta. Es decir, como ustedes ven, yo llego, copié y la pego acá, ¿cierto? Eso podría ser una ruta válida, ¿sí o no? De hecho, vamos a probar. ¿Cómo llamamos como eso es lo primero que se ejecuta, entonces yo voy a llamar esa función desde acá. Y entonces se llama category mi controlador y mi método, mi función se llama este. Voy a poner el punto de interrupción para verificar que sí entre. Y guardamos. Entonces, vamos a mirar. Eso llama. Y me dice que esta ruta no la encontró. El not found. ¿Qué significa el not found? No he encontrado, recurso no he encontrado. Bueno, entonces vamos a hacerla como debe ser. Es porque probablemente la ruta es local. ¿Cómo debe ser? Vamos a hacerla con una arroba que se llama URL actions. Eso hace parte de un código de C#, pero como nos permite trabajar acá, entonces actions aquí. El actions, si usted nota, tiene varios métodos. El primero es el acción y el segundo el controlador. Entonces, ¿cómo se llama la acción? La acción se llama getAll, o no se llama así. La acción, bueno, eso va con dos comillas dobles, porque ya estamos trabajando con comillas simples alrededor.
para que no nos salga el error. Eso se llama ¿cómo? Se llama get all y el controlador se llama category. Recordemos que el controller es el apellido, pero no se menciona acá en ningún lado. Listo, y guardamos. Y ahorita vamos a ver si también nos salen los phone. Ah, bueno, mire que ahora sí entró, ¿cierto? Y le damos continuar. Va a quitar el breakpoint y le damos continuar. Y yo sí tengo el resultado. Debió pintarme. Ah, sí, aquí está. Pintame una lista vacía. ¿Por qué me la pinta vacía? Porque yo no tengo. Yo simplemente no tengo datos en mi base de datos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crearnos una categoría simple. Donde está bodegas, tables. Y nos creamos una categoría. Vamos a decirle categorías, por ejemplo, de. Llega el nombre de una categoría. Legumbres, sí. Bueno, quedó como legumbres. Doble E. Ahí está. Listo, ya está ahí. Mire que está en nuestra base de datos. Si yo vuelvo a llamar aquí en consola, mire que ya me aparece un resultado. Ah, magnífico. Miren, legumbres y el ID 1. De esta manera, con medio de JavaScript desde el front ya conectamos el servicio, conectamos la base de datos y conectamos el front. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta que pues, lo pinte acá y ya con eso terminaríamos y quedaría bien bacancito. ¿Cómo así que lo pinte? Pues que lo pinte en esa tabla. Entonces, para eso vamos a usar nuestro código de pues vamos a utilizar la tabla, el método que pues el framework que nosotros inyectamos, ¿cierto? Que es de data tables. Y acá tenemos algo bien interesante. Vamos a crear una función que vamos prácticamente a hacer una función casi que genérica, no es genérica. Y vamos a decirle load table. Eso la table va a recibir algo que se llama data. O sea que en JavaScript nosotros, ¿por qué no me está yendo hacia allá? La segunda vez que pasa. La diferencia es que en JavaScript nosotros no tenemos que indicarle qué tipo de dato es. Por eso desde el primer dato que es el STA ya se toma qué tipo de dato es. Entonces este data es como un var, como cualquier cosa. Y acá le vamos a decir, es una constante, ¿no? Tampoco deja crear cons, acá sí. Cons va a decir table. Esa table va a ser igual a new. Se llama data table. Data table. Esto de acuerdo pues a la documentación que tenemos acá de data table. Acá lo que teníamos de data table. Ustedes entren y pueden revisarla bien cómo es el usaje, cómo se usa con Ajax. ¿Cierto? Acá dice de eso, de data table, y acá le pongo toda la información. Listo, yo lo que sé, como ya yo sé qué es lo que necesito, entonces yo le digo, hey, necesito ponerle, es decir, esa tabla va a hacer uso de una tabla, ¿cierto? De esta tabla que tengo acá, voy a indicarle un ID. ¿Qué nombre le voy a poner a la tabla? Le vamos a poner tbl category. Entonces le voy a decir que hey, mi data table. Y para yo llamar los IDs en JavaScript es con numeral. Entonces numeral tbl category, coma, abrir y cierro paréntesis. Y ahí empezamos a llenar la información. Todo eso hace parte de la documentación. Como ya yo lo sé, entonces se haga la paso a paso. La primera que recibe llama algo que llama data. De hecho, voy a copiar y pegar, más bien para evitarnos copiar cosas malas. Y así hacer el video más rápido. Listo, entonces, ¿qué recibe? Data. La data es la data que me pasa de acá. El destroy es que cada que se recarga destruye la tabla y vuelva a construirla. Que sea responsiva. Y las columnas es el equivalente al nombre que yo tengo acá. Pues a esto de acá. Entonces sería la columna primero es como lo recibo yo. Entonces yo cuando envío la información
la primera que se llama category, ¿cierto? Se llama category. Y esa, así se debe llamar la data. Dicen de la data, recolécteme la palabra category. Y va en el mismo orden que yo tengo acá. Entonces categoría sería category. Y yo no necesito en este sitio. Esto de acá no va. Y luego le estoy diciendo que la data tenga el ID. Entonces se llama ID category. Es una función diciendo hey, ID category. ID category, véalo acá. Y acá tenemos el ID. Eso es una constante también. ¿Por qué una constante? Porque no vamos a usarla más. Es decir, no se va a implementar en otro lado. O sea, va a renombrar pues. Y acá me está renderizando dos botones. Esos botones tienen la clase de warning para el eliminar y para el editar y la clase de danger para eliminar, que ejecuta estas dos funciones. Ya vamos a crear esas funcionalidades. Y recibe la categoría y acá está con el fast, con un icono, se llama editar y eliminar. De esta manera ya si yo llego, consulto la información, yo llego y le digo, cuando se me recargue load table, el resultado, que eso es lo que estoy pasando, pásame el resultado al load table, acá, cierto, y necesito yo st void, ya no lo necesito. De esta manera es un poco más limpia hacerlo. Anteriormente nosotros lo trabajábamos de otra forma, es decir, empezamos a crear el HTML dinámicamente, pero aquí con la actualización del data table ya lo hacemos de esa manera, queda un poco más limpio y más rápido. Y si recargamos, nótese, vea, creo los botones, me sirve el filtro, ya tiene el share, ya tiene el filtro, cierto, y todo esto. Ahí ven que todo eso está en inglés, pero ya tenemos nuestra data aquí. Vea, categoría, acciones. ¿Qué les parece? Listo, aquí vamos a terminar la clase. Para la próxima vamos a mirar cómo actualizar, eliminar y crear una nueva categoría. Listo.